Dios fue un invento humano. ¿Cómo la Biblia fue usada silencio? para esclavizarte? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios es más que un simple concepto fabricado donde por las la mente sombras de la humana? interpretación ¿Qué bíblica pasaría y la si la opresión divinidad se que entrelazan conocemos de maneras fuera simplemente un escalofriantes? reflejo de nuestros miedos, esperanzas y limitaciones? Prepárate para un viaje filosófico que sacudirá los cimientos de tu comprensión más profunda de la realidad. ¿Cómo es posible que un texto que proclama el amor al prójimo y la liberación de los oprimidos haya sido instrumentalizado para justificar la degradación y el sufrimiento de millones de seres humanos? ¿No es acaso esta una de las ironías más oscuras de la historia? Un testimonio de la capacidad humana para torcer incluso los ideales más elevados en servicio de la codicia y el poder. Volvamos a los cimientos, a ese Antiguo Testamento que tanto desconcierto genera. ¿No es cierto que en sus páginas encontramos un mosaico de leyes y narrativas que abordan la esclavitud de maneras que nos resultan, cuanto menos, incómodas en el siglo XXI? ¿Acaso la distinción entre el trato dado a un esclavo hebreo, con provisiones para su liberación después de 6 años, y un esclavo extranjero, considerado propiedad perpetua, no revela una jerarquía social profundamente arraigada en la mentalidad de la época? ¿Cómo podemos conciliar estas regulaciones con la noción de un Dios justo y liberador? Debemos entender estas leyes simplemente como un reflejo de las normas culturales de aquel entonces, una forma de mitigar los peores excesos de una práctica común en el mundo antiguo. ¿O acaso su inclusión en el texto sagrado otorgó, inadvertidamente, una cierta legitimidad a la institución de la esclavitud para las generaciones futuras? Y cuando observamos el Nuevo Testamento, ¿no nos enfrentamos a un silencio ensordecedor sobre la condena explícita de la esclavitud? ¿Acaso las exhortaciones a los esclavos a obedecer a sus amos y a los amos a tratar bien a sus siervos no fueron interpretadas durante siglos como una aceptación divina del statu quo? ¿No se utilizaron estas mismas palabras para sofocar cualquier intento de rebelión por parte de los oprimidos? Sin embargo, ¿no encontramos también en el Nuevo Testamento semillas de una nueva realidad, una visión de igualdad espiritual que trascendía las barreras sociales? ¿Acaso la insistencia en el amor al prójimo y la unidad en Cristo no socavaba en su esencia las justificaciones para la dominación y la servidumbre? La tensión entre estos diferentes hilos dentro del mismo canon bíblico no preparó el terreno para una lucha interpretativa que duraría siglos. ¿Cómo es que estas escrituras, nacidas en un contexto social específico, llegaron a ser aplicadas de maneras tan perversas a realidades completamente diferentes como la trata transatlántica de africanos? La transición de la iglesia primitiva a la institución poderosa que se alió con los imperios trajo consigo cambios profundos en la forma en que se interpretaban las escrituras. En las primeras comunidades cristianas, donde la fe a menudo florecía en los márgenes de la sociedad, no encontramos un espíritu de igualdad radical que desafiaba las jerarquías del mundo. ¿Acaso la presencia de esclavos en estas comunidades y su participación activa en la vida de la iglesia no sugiere una ruptura con las normas sociales de la época? ¿No es conmovedor el relato de Filemón, donde Pablo aboga por la recepción de Onésimo, un esclavo fugitivo, no ya como un siervo, sino como un hermano en Cristo? ¿No representa este breve intercambio epistolar un ideal de fraternidad que trascendía las cadenas de la esclavitud? Sin embargo, a medida que el cristianismo ganó influencia y se convirtió en la religión del Imperio Romano, ¿no se produjo una gradual acomodación a las estructuras de poder existentes? ¿Acaso la necesidad de mantener la cohesión social y la aceptación por parte de las élites no llevó a una disminución del radicalismo inicial en relación con la esclavitud? ¿No se empezaron a desarrollar interpretaciones que justificaban la existencia de la esclavitud dentro de un orden social divinamente establecido? ¿Cómo es que la visión transformadora de los primeros seguidores de Jesús se fue diluyendo hasta convertirse, en algunos casos, en una herramienta de opresión? ¿No es trágico que la Iglesia, que debería haber sido un faro de justicia para los oprimidos, se haya convertido, en ciertos momentos de la historia, en cómplice silenciosa o incluso activa de la esclavitud? ¿Qué factores históricos,
políticos y económicos contribuyeron a esta dolorosa transformación. El advenimiento de la era colonial y la expansión del comercio transatlántico de esclavos marcaron un punto de inflexión sombrío en la historia de la humanidad y en la interpretación de la Biblia. No fue durante este periodo cuando la necesidad de justificar la brutal explotación de millones de africanos llevó a una manipulación sin precedentes de las Escrituras. ¿Acaso no se desenterraron pasajes oscuros del Antiguo Testamento y se les dio una nueva y perversa interpretación para probar la inferioridad racial y la supuesta predestinación de ciertos pueblos a la servidumbre? ¿No se convirtió la maldición de Cam en un arma teológica para legitimar el racismo y la esclavitud hereditaria? ¿Cómo es posible que una simple narración sobre un acto de irreverencia filial se transformara en una justificación para la opresión sistemática de toda una raza? No se desarrollaron elaboradas teologías que argumentaban que la esclavitud era un bien necesario, incluso una forma de civilizar y cristianizar a los paganos. No se predicaba la obediencia incondicional de los esclavos como un deber cristiano, utilizando pasajes sobre la sumisión a la autoridad para sofocar cualquier intento de resistencia. ¿No es escalofriante cómo las palabras de paz y amor fueron retorcidas para mantener a seres humanos en condiciones de degradación y sufrimiento inimaginables? Sin embargo, la historia no está exenta de esperanza. En medio de esta oscuridad, ¿no surgieron voces valientes que, utilizando la misma Biblia, denunciaron la inmoralidad de la esclavitud? ¿Acaso no se levantaron movimientos abolicionistas inspirados en una lectura más justa y compasiva de las Escrituras, enfatizando los principios de igualdad, justicia y amor al prójimo? ¿No utilizaron los propios esclavizados su fe y su conocimiento de la Biblia para encontrar consuelo, esperanza y argumentos para su propia liberación? ¿No cantaban espirituales llenos de anhelo por la libertad, viendo en el éxodo de Israel un paralelo con su propia situación? La lucha contra la esclavitud ¿no fue también una batalla por la interpretación de la Biblia, una contienda entre aquellos que la usaban para oprimir y aquellos que la invocaban para liberar? ¿Cómo es que la misma fuente pudo inspirar tanta crueldad y tanta resistencia? Profundicemos en la manera en que la Biblia se convirtió en un campo de batalla ideológico durante la lucha abolicionista. ¿No es fascinante observar cómo los defensores de la esclavitud y sus oponentes recurrían a las mismas escrituras para argumentar sus posturas? ¿Acaso los abolicionistas no desmantelaron meticulosamente las interpretaciones pro-esclavistas, exponiendo su falta de contexto y su selectividad? ¿No enfatizaron los pasajes que hablaban de la dignidad inherente de cada ser humano, creado a imagen de Dios? ¿No proclamaron la regla de oro, hacer a otros lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros, como un principio fundamental incompatible con la esclavitud? ¿No destacaron los relatos de liberación en la Biblia, como el Éxodo y la proclamación de libertad de Jesús a los cautivos, como modelos para su propia lucha? ¿No desarrollaron una hermenéutica de la liberación, una forma de leer la Biblia desde la perspectiva de los oprimidos, encontrando en sus páginas un mensaje de esperanza y empoderamiento? ¿Acaso no fueron figuras religiosas clave, tanto hombres como mujeres, quienes lideraron el movimiento abolicionista, predicando, escribiendo y movilizando a la opinión pública contra la esclavitud? ¿No fueron las iglesias afroamericanas, nacidas de la experiencia de la esclavitud y la segregación, centros vitales de resistencia y de desarrollo de una teología de la liberación que afirmaba la plena humanidad y el derecho a la libertad de las personas de ascendencia africana? ¿Cómo es que la fe se convirtió en un motor tan poderoso para la justicia social en este contexto? ¿No demuestra la historia del abolicionismo el poder transformador de una interpretación ética y liberadora de las Escrituras? Pero la abolición legal de la esclavitud no significó el fin de su legado. ¿No seguimos viviendo hoy con las profundas heridas que dejó esta institución inhumana? ¿Acaso el racismo sistémico, las desigualdades económicas y sociales que persisten en muchas sociedades no son, en parte, una consecuencia directa de siglos de opresión basada en la raza? ¿Cuál es el papel de la Biblia en este contexto contemporáneo? ¿No tenemos la responsabilidad de reexaminar críticamente las Escrituras, reconociendo las formas en que fueron utilizadas para justificar la injusticia en el pasado? ¿No debemos estar atentos a las interpretaciones que puedan perpetuar sutilmente prejuicios y desigualdades?
¿Acaso no han surgido en la teología contemporánea corrientes que buscan una lectura de la Biblia centrada en la justicia, la reconciliación y la sanación de las heridas históricas? ¿No se enfatiza ahora la importancia de escuchar las voces de aquellos que han sido históricamente marginados y oprimidos al interpretar las Escrituras? ¿Cómo podemos utilizar la Biblia hoy como una herramienta para la transformación social, para desmantelar las estructuras de injusticia y construir comunidades más equitativas? El desafío de reconciliar el legado oscuro de la esclavitud con el mensaje de amor y justicia de la Biblia, ¿no es una tarea continua para creyentes y no creyentes por igual? Para comprender mejor la complejidad de este tema, examinemos algunos casos de estudio específicos. En el Brasil colonial, ¿no fue la Biblia utilizada por los colonizadores para justificar la esclavitud de los indígenas y posteriormente de los africanos? ¿Acaso no se predicaba la necesidad de salvar sus almas a través del trabajo forzado y la conversión al cristianismo? Sin embargo, ¿no hubo también voces dentro de la Iglesia que denunciaron la crueldad del sistema esclavista y abogaron por la dignidad de los oprimidos? ¿No encontramos ejemplos de resistencia religiosa por parte de los propios esclavizados, quienes encontraron en su fe una fuente de fortaleza y esperanza? Y, en los Estados Unidos, la relación entre la Biblia y la esclavitud fue particularmente tensa y divisiva. ¿No se utilizaron las Escrituras tanto por los defensores como por los abolicionistas con una intensidad apasionada? ¿Acaso la guerra civil no fue, en parte, una contienda sobre la interpretación moral y teológica de la esclavitud a la luz de la Biblia? ¿No jugaron las iglesias negras un papel crucial en la lucha por la abolición y posteriormente por los derechos civiles, desarrollando una poderosa teología de la liberación que resonaba con las experiencias de opresión y el anhelo de libertad de la comunidad afroamericana? ¿Cómo es que la misma Biblia pudo ser citada para defender y para condenar la misma institución en diferentes contextos históricos y sociales? ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de la interpretación y el poder de las ideas religiosas? Es crucial que desmitifiquemos algunas de las pasajes bíblicas que históricamente han sido utilizadas para justificar la esclavitud y el racismo. Tomemos, por ejemplo, la infame maldición de Cam en Génesis. ¿No es cierto que esta oscura narración sobre la deshonra de Noé fue retorcida durante siglos para argumentar una supuesta inferioridad inherente de la raza africana y su predestinación a la servidumbre? ¿No es esencial comprender el contexto original de este pasaje, que probablemente tenía que ver con las relaciones de poder entre diferentes grupos dentro del antiguo Israel, para desmantelar su uso perverso como justificación del racismo sistémico? Y en cuanto a las leyes sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento, ¿no debemos interpretarlas dentro de su contexto histórico y cultural específico, reconociendo que regulaban una práctica existente en lugar de aprobarla moralmente según nuestros estándares actuales? ¿Acaso no había provisiones para la liberación de los esclavos hebreos y ciertas limitaciones impuestas al trato de los esclavos en general? ¿Cómo podemos diferenciar entre la descripción de una práctica social y su sanción moral por parte del texto bíblico? Al abordar las instrucciones a los esclavos en el Nuevo Testamento, no debemos considerar el contexto social en el que fueron escritas y el posible objetivo de los autores de mantener la paz y el orden dentro de una sociedad donde la esclavitud era omnipresente. ¿Acaso estas exhortaciones no buscaban guiar la conducta dentro de un sistema injusto sin necesariamente aprobarlo? La clave para una comprensión más justa de estos pasajes difíciles no reside en una hermenéutica responsable que tome en cuenta el género literario, el contexto histórico, el mensaje general de las Escrituras y los principios éticos fundamentales que las subyacen. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos es si la Biblia es inherentemente un libro de opresión o de liberación. La respuesta, como hemos visto, es compleja y matizada. No es cierto que la Biblia en sí misma es una colección de textos diversos, escritos en diferentes momentos históricos y culturales que contienen una variedad de perspectivas sobre temas sociales y políticos. ¿Acaso su potencial para ser una fuerza, tanto para el bien como para el mal, no reside precisamente en esta riqueza y complejidad y en la manera en que los seres humanos eligen interpretarla y aplicarla? El peligro del fundamentalismo y del seletismo no radica en la tendencia a tomar versículos fuera de contexto y a ignorar el mensaje central de amor, justicia y compasión que recorre las Escrituras.
¿No hemos visto cómo la instrumentalización de la fe, la manipulación de las palabras sagradas para justificar intereses egoístas y relaciones de poder injustas ha tenido consecuencias devastadoras a lo largo de la historia? Sin embargo, también hemos presenciado el poder transformador de una lectura ética y liberadora de la Biblia, inspirando movimientos de justicia social, desafiando la opresión y brindando esperanza a los marginados. El potencial de las Escrituras para sanar, reconciliar y construir un mundo más justo no depende de nuestra disposición a leerlas con humildad, empatía y un compromiso con los principios éticos fundamentales que proclaman. La historia de la Biblia y la esclavitud es un recordatorio aleccionador de la responsabilidad que tenemos al interpretar textos sagrados y del impacto que nuestras interpretaciones pueden tener en el mundo. Que podamos aprender de los errores del pasado y esforzarnos por utilizar la sabiduría ancestral de la Biblia como una guía para construir un futuro donde la dignidad y la libertad de cada ser humano sean verdaderamente respetadas. Imaginen por un instante el clamor silencioso de millones de almas oprimidas, buscando en las palabras de un libro sagrado un eco de su propia humanidad. ¿No es acaso en la historia de la abolición donde la lucha por la interpretación de la Biblia alcanza su punto álgido, revelando su potencial tanto para perpetuar la injusticia como para inspirar la liberación? ¿Cómo fue posible que en medio de un mar de justificaciones bíblicas para la esclavitud surgieran voces poderosas que utilizaron las mismas escrituras para clamar por la libertad y la igualdad? ¿No es acaso un testimonio de la complejidad inherente de la Biblia el hecho de que haya sido el crisol de argumentos tanto para la opresión como para la emancipación? En el corazón de los movimientos abolicionistas, ¿no encontramos una plétora de individuos y grupos religiosos que tomaron las escrituras como su espada y su escudo en la batalla contra la esclavitud? ¿Acaso no fueron los cuáqueros, con su firme creencia en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, pioneros en la denuncia de la esclavitud como una abominación moral y una contradicción del espíritu cristiano? No desafiaron las interpretaciones convencionales, argumentando que el amor al prójimo y la regla de oro no podían coexistir con la posesión de un ser humano como propiedad. Y a medida que el movimiento abolicionista ganaba fuerza, ¿no se unieron otras denominaciones cristianas, con sus propios argumentos bíblicos contra la esclavitud? ¿No enfatizaron pasajes que hablaban de la justicia divina, la liberación de los oprimidos y la dignidad intrínseca de cada persona, creada a imagen de Dios? ¿Acaso no desarrollaron una crítica bíblica sofisticada de las interpretaciones proesclavistas, exponiendo su selectividad, su falta de contexto y su distorsión del mensaje central de las Escrituras? ¿No es conmovedor el ejemplo de figuras como Harriet Beecher Stowe, cuya novela La cabaña del tío Tom, profundamente influenciada por su fe cristiana, despertó la conciencia de millones sobre la crueldad de la esclavitud? ¿No demostró esta obra el poder de la narrativa y la apelación a los valores religiosos compartidos para impulsar el cambio social? La lucha abolicionista no fue en gran medida una batalla por el alma de la nación, una contienda sobre la verdadera interpretación de un libro sagrado y sus implicaciones para la justicia social. ¿Cómo es que la fe pudo movilizar a tantas personas a arriesgar sus vidas y sus reputaciones en la lucha por la libertad de otros? ¿No revela esta historia el potencial de la religión para ser una fuerza poderosa para el bien en el mundo? Pero la historia de la Biblia y la esclavitud no se limita a los debates teológicos y los movimientos sociales. ¿No se manifestó también de maneras concretas y a menudo desgarradoras en las vidas de los propios esclavizados? En las plantaciones y en los barracones, lejos de las interpretaciones oficiales y las justificaciones teológicas de sus amos, ¿cómo resonaban las palabras de la Biblia en los corazones de aquellos que sufrían bajo el yugo de la opresión? ¿Acaso no encontraban consuelo y esperanza en las historias de liberación del Antiguo Testamento, identificándose con el pueblo de Israel en su éxodo de la esclavitud en Egipto? ¿No veían en la figura de Moisés un símbolo de su propio anhelo de libertad? Y en el Nuevo Testamento, ¿no encontraban en las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y la igualdad espiritual un reconocimiento implícito de su propia humanidad negada por el sistema esclavista? ¿Acaso no desarrollaron una rica tradición de espirituales, canciones llenas de simbolismo bíblico y anhelo de liberación terrenal y celestial? ¿No se reunían en secreto para orar y leer las Escrituras, encontrando en ellas fuerza y resistencia frente a la brutalidad de sus opresores?
no utilizaron su conocimiento de la Biblia, a menudo adquirido de manera fragmentaria y a través de la tradición oral, para desafiar sutilmente la legitimidad de la esclavitud a sus amos. La fe de los esclavizados no fue un elemento crucial en su supervivencia psicológica y en su lucha por la dignidad humana. ¿Cómo es que, a pesar de los intentos de sus amos por utilizar la Biblia para mantenerlos sumisos, ellos encontraron en ella un mensaje de esperanza y liberación? ¿No revela esta historia la capacidad del espíritu humano para encontrar significado y resistencia incluso en las circunstancias más opresivas? Para comprender plenamente el legado de la esclavitud y el papel de la Biblia en el mundo contemporáneo, debemos confrontar las heridas que aún persisten. No es innegable que las desigualdades raciales y económicas que vemos hoy en muchas sociedades son en parte una herencia directa de siglos de esclavitud y discriminación basada en la raza. ¿Acaso las interpretaciones bíblicas que justificaron la esclavitud no contribuyeron a la creación de ideologías racistas que continúan afectando nuestras estructuras sociales y nuestras actitudes individuales? ¿No tenemos la responsabilidad, como sociedades, de examinar críticamente estas narrativas históricas y de comprender cómo el abuso de la religión pudo perpetuar la injusticia? Y en el ámbito de la fe, ¿no es crucial que las comunidades religiosas reevalúen sus propias historias y confronten cualquier legado de complicidad con la esclavitud y el racismo? ¿No implica esto reconocer el dolor causado por interpretaciones bíblicas erróneas y trabajar activamente para promover la justicia y la reconciliación en el presente? ¿Acaso no han surgido en las últimas décadas teologías de la justicia racial y la reconciliación que buscan sanar las heridas del pasado y construir un futuro más equitativo, basadas en una lectura liberadora de las Escrituras? ¿No se enfatiza ahora la importancia de escuchar las voces de las comunidades marginadas y de interpretar la Biblia a través de sus experiencias históricas de opresión y resistencia? ¿Cómo podemos utilizar la Biblia hoy como una herramienta para desmantelar las estructuras de injusticia, para promover la igualdad y para construir comunidades donde la dignidad de cada ser humano sea verdaderamente valorada? El legado de la esclavitud y la Biblia no nos desafía a una reflexión continua y a un compromiso activo con la justicia social. Para ilustrar aún más la compleja interacción entre la Biblia y la esclavitud, examinemos algunos casos de estudio específicos en diferentes contextos históricos. En el Caribe, donde la brutalidad del sistema esclavista alcanzó niveles extremos, no fue la Biblia utilizada por los colonizadores para imponer una ideología de sumisión y control sobre la población esclavizada. ¿Acaso no se les enseñaban selectivamente pasajes que enfatizaban la obediencia y la aceptación de su suerte terrenal, mientras se les negaba el acceso a aquellos que hablaban de libertad e igualdad espiritual? Sin embargo, ¿no surgió también en las comunidades de esclavizados una apropiación creativa y resistente de la fe cristiana? ¿No reinterpretaron las Escrituras a través de sus propias experiencias de sufrimiento y anhelo de libertad, encontrando en ellas un mensaje de esperanza y empoderamiento? ¿No se manifestaron estas reinterpretaciones en sus prácticas religiosas sincréticas y en sus formas de resistencia cultural y espiritual? En Sudáfrica, durante el apartheid, ¿no se utilizaron ciertas interpretaciones de la Biblia para justificar la segregación racial y la opresión de la mayoría negra? ¿Acaso no se argumentaba que las diferencias raciales eran parte de un orden divino y que la separación era necesaria para mantener la pureza racial y cultural? Sin embargo, ¿no fue también la fe cristiana la que inspiró a muchos líderes y activistas anti-apartheid a luchar por la justicia y la igualdad? ¿No utilizaron figuras como Desmond Tutu y otros líderes religiosos argumentos bíblicos para denunciar la inmoralidad del apartheid y movilizar a la comunidad internacional contra él? Estos ejemplos no demuestran cómo la Biblia puede ser utilizada tanto para perpetuar como para desafiar sistemas de opresión, dependiendo de la perspectiva y los intereses de quienes la interpretan. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas diferentes experiencias históricas sobre el poder y la responsabilidad de la interpretación religiosa? Es fundamental que sigamos desmitificando aquellos pasajes bíblicas que históricamente han sido objeto de abuso para justificar la esclavitud y la discriminación. Consideremos nuevamente la maldición de Cam.
no es crucial entender que la interpretación racializante de este pasaje es una construcción histórica tardía, sin fundamento en el texto original. ¿Acaso los primeros intérpretes judíos y cristianos no entendieron esta maldición en un contexto genealógico y geográfico específico sin ninguna implicación racial? ¿Cómo es que esta interpretación errónea llegó a tener una influencia tan devastadora en la justificación de la trata de esclavos africanos y el racismo sistémico? Y cuando examinamos las leyes sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento, no debemos tener en cuenta las diferencias cruciales entre las formas de servidumbre en el mundo antiguo y la brutalidad de la esclavitud racializada que se desarrolló en la era moderna. ¿Acaso las regulaciones en el Antiguo Testamento no buscaban limitar ciertos abusos y ofrecer cierta protección a los esclavos en contraste con la deshumanización sistemática de la esclavitud transatlántica? Al abordar los pasajes del Nuevo Testamento que instruyen a los esclavos a obedecer a sus amos, no debemos considerar el contexto social y político del Imperio Romano, donde la esclavitud era una institución omnipresente y la confrontación directa podría haber puesto en peligro a las incipientes comunidades cristianas. ¿Acaso el silencio de Jesús y los apóstoles sobre la abolición inmediata de la esclavitud no debe interpretarse a la luz de su enfoque principal en la transformación espiritual y la construcción de una nueva comunidad de fe que trascendiera las divisiones sociales? La clave para una lectura ética y justa de estos pasajes difíciles no reside en una comprensión profunda de su contexto histórico y cultural, así como en un compromiso con los principios fundamentales de justicia, amor e igualdad que recorren toda la Biblia. En nuestra reflexión final sobre este tema complejo y doloroso, debemos volver a la pregunta fundamental: ¿es la Biblia inherentemente un libro de opresión o de liberación? A la luz de la historia que hemos explorado, no queda claro que la respuesta no es un simple sí o no. La Biblia es un texto antiguo y multifacético que ha sido interpretado y aplicado de innumerables maneras a lo largo de los siglos. Su potencial para ser una fuerza para el bien o para el mal depende en gran medida de los ojos del intérprete y del contexto en el que se lee. El peligro del fundamentalismo y del seletismo bíblico no radica en la tendencia a aislar versículos de su contexto, a ignorar pasajes que desafían nuestras propias ideas preconcebidas y a absolutizar interpretaciones particulares como la única verdad. ¿No hemos visto cómo esta forma de lectura ha sido utilizada para justificar algunas de las mayores atrocidades de la historia, incluyendo la esclavitud? Sin embargo, también hemos sido testigos del poder transformador de una lectura crítica, contextualizada y ética de la Biblia, que enfatiza su mensaje de justicia, amor, compasión y liberación para los oprimidos. ¿No han sido las Escrituras una fuente de inspiración para innumerables movimientos de justicia social a lo largo de la historia, desde la lucha contra la esclavitud hasta la defensa de los derechos civiles y la lucha contra la pobreza? En última instancia, el legado de la Biblia en relación con la esclavitud nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos al interpretar textos sagrados y al aplicar sus enseñanzas al mundo que nos rodea. Que podamos aprender de los errores del pasado, cultivar una hermenéutica de la humildad y la empatía, y utilizar la sabiduría de la Biblia como una guía para construir un futuro donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todos. Contemplemos ahora los últimos actos de este drama histórico, donde la lucha por la liberación y la reinterpretación de las Escrituras alcanzaron una intensidad aún mayor. ¿No es acaso en la persistencia del racismo y la búsqueda de reconciliación donde el legado de la esclavitud y la Biblia continúa resonando con fuerza en el presente? ¿Cómo podemos comprender las complejas maneras en que las heridas del pasado siguen afectando nuestras sociedades y cómo la fe puede desempeñar un papel en la sanación y la construcción de un futuro más justo? ¿No es un desafío constante para las comunidades religiosas confrontar su propio legado en relación con la esclavitud y el racismo? ¿Acaso no implica esto reconocer las formas en que las interpretaciones bíblicas erróneas contribuyeron a la justificación de la opresión y cómo estas ideas persisten, a menudo de manera sutil, en nuestras actitudes y estructuras sociales? ¿No es esencial para la credibilidad de la fe en el mundo contemporáneo un compromiso activo con la justicia racial y la reconciliación? ¿Cómo pueden las iglesias y otras instituciones religiosas desempeñar un papel significativo en la sanación de las heridas históricas y en la promoción de la igualdad? ¿No implica esto escuchar las voces de las comunidades que han sido históricamente marginadas
reconocer su dolor y trabajar en solidaridad con ellas para desmantelar las estructuras de injusticia? ¿Acaso no han surgido en diversas tradiciones religiosas, movimientos y teologías que buscan activamente confrontar el racismo y promover la reconciliación, basándose en una lectura renovada y liberadora de sus textos sagrados? ¿No es inspirador ver cómo la fe puede convertirse en un motor para la justicia social y la transformación personal y comunitaria? El camino hacia la reconciliación no requiere una honestidad brutal sobre el pasado, un compromiso con la justicia en el presente y una visión esperanzadora para el futuro. ¿Cómo puede la Biblia, que en el pasado fue utilizada para oprimir, convertirse en una herramienta poderosa para la sanación y la unidad? Para comprender mejor cómo la Biblia ha sido interpretada y utilizada en relación con la esclavitud en diferentes contextos, es crucial examinar casos de estudio específicos. En el contexto de la colonización de América Latina, no se utilizaron las escrituras para justificar la subyugación de los pueblos indígenas y la posterior introducción de la esclavitud africana. ¿Acaso no se argumentaba que la evangelización y la conversión al cristianismo justificaban la imposición del dominio colonial y la explotación de la mano de obra? Sin embargo, ¿no surgieron también voces proféticas dentro de la Iglesia que denunciaron la brutalidad del sistema colonial y defendieron los derechos de los indígenas y los africanos esclavizados? ¿No encontramos ejemplos de religiosos como Bartolomé de las Casas que alzaron su voz contra la injusticia y abogaron por un trato humano para los oprimidos, basándose en principios bíblicos de justicia y amor al prójimo? En el contexto de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no fue la Biblia una fuente fundamental de inspiración y movilización para el movimiento liderado por Martin Luther King Jr.? ¿Acaso no utilizó King la retórica y los principios éticos de la Biblia para denunciar la segregación racial y abogar por la igualdad y la justicia? ¿No resonaron sus discursos con las historias bíblicas de liberación y redención, movilizando a personas de todas las razas y religiones en la lucha por la igualdad de derechos? Estos ejemplos no ilustran el poder de la fe para inspirar la resistencia contra la opresión y para movilizar a las personas en la búsqueda de la justicia social, incluso después de siglos de abuso de las mismas escrituras? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos diferentes contextos históricos sobre la capacidad de la fe para ser una fuerza tanto para la opresión como para la liberación? Continuando con nuestra exploración de pasajes bíblicos polémicos, detengámonos en aquellos que han sido utilizados para justificar la discriminación y la desigualdad en diversas formas. Consideremos las interpretaciones erróneas de ciertos pasajes sobre roles de género, que históricamente han sido utilizadas para justificar la subordinación de las mujeres. ¿No encontramos paralelos entre estas interpretaciones y las que se utilizaron para justificar la esclavitud en términos de la selección de versículos fuera de contexto y la construcción de jerarquías divinamente ordenadas? ¿Cómo podemos desarrollar una hermenéutica que reconozca la igualdad fundamental de todos los seres humanos, independientemente de su raza, género o condición social, basándonos en el mensaje central de amor y justicia de la Biblia? Y al abordar pasajes que parecen prescribir ciertas normas sociales o culturales específicas del mundo antiguo, no debemos discernir entre los principios éticos universales que subyacen a estos pasajes y las aplicaciones culturales particulares que pueden no ser relevantes o justas en el contexto contemporáneo. ¿Cómo podemos evitar el error de absolutizar normas culturales antiguas como mandatos divinos eternos? La clave para una interpretación bíblica responsable y liberadora no reside en un diálogo continuo entre el texto, la historia, la razón y la experiencia de las comunidades marginadas. ¿No implica esto una humildad intelectual y una disposición a cuestionar interpretaciones tradicionales que puedan haber perpetuado la injusticia? En nuestra reflexión final sobre este extenso y complejo tema, volvamos a la pregunta central: ¿cómo podemos reconciliar el uso de la Biblia para justificar la esclavitud con su potencial para inspirar la liberación y la justicia? ¿No es fundamental reconocer que la Biblia es un libro humano y divino, un producto de su tiempo, pero que también contiene verdades trascendentes? ¿Acaso su autoridad no reside en su mensaje central de amor a Dios y al prójimo, un mensaje que es fundamentalmente incompatible con la opresión y la degradación de cualquier ser humano?
El problema no radica en la Biblia en sí misma, sino en la forma en que los seres humanos la hemos interpretado y aplicado a lo largo de la historia. El peligro del dogmatismo y la rigidez interpretativa no nos ciega a la riqueza y la complejidad del texto, impidiéndonos escuchar las voces de aquellos que han sido silenciados y oprimidos. ¿No es esencial cultivar una lectura de la Biblia que sea sensible al contexto histórico y cultural, que sea informada por la razón y la experiencia, y que esté guiada por un compromiso fundamental con la justicia y la compasión? No debemos estar dispuestos a reconsiderar interpretaciones tradicionales a la luz de una comprensión más profunda de la historia y de las consecuencias de nuestras lecturas. En última instancia, el legado de la Biblia en relación con la esclavitud nos enseña una lección crucial sobre el poder de las palabras y la responsabilidad de la interpretación. Que podamos abrazar una lectura de las Escrituras que nos impulse a construir un mundo donde la justicia florezca, la igualdad sea una realidad y la dignidad de cada ser humano sea sagrada.